Empezamos, Arancha. Adelante. De acuerdo, gracias. Bueno, tengan buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Como habrán visto, hemos experimentado problemas para realizar el Facebook Live, ¿verdad? Que es el espacio habitual por donde transmitimos este espacio. Entonces, queremos darles la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el espacio de Zoom y también a quienes posteriormente nos puedan ver este conversatorio, ¿verdad? Y que lamentamos no se hubiera podido realizar de manera directa a través de Facebook. Eh, y queremos darle la bienvenida desde el Observatorio de lo Religioso a Georgina Jiménez, a Giovanni Blanco y a Juan Carlos Valverde, de manera especial a ellos, porque son quienes nos acompañan para motivar la discusión, ¿verdad? En el espacio del conversatorio titulado Crisis Ecológica y Ecoespiritualidad. Para el Observatorio de lo Religioso y creo que para todos, ¿verdad? Y eso es la sensibilidad general. Hay una preocupación importante por el tema de la ecología, ¿verdad? Y sobre todo por lo que tiene de implicaciones en el futuro de la propia sobrevivencia de nuestra especie humana, como también del propio planeta, ¿verdad? Entonces, eh, por eso hemos organizado este evento y desde ya le agradecemos a las tres personas que nos acompañan como no ponentes propiamente, sino como provocadores y provocadora, ¿verdad? De la discusión, que esperamos que sea una discusión rica y también muy valiosa, digamos, para nuestras vidas. Nos acompañan, ¿verdad? Como originalmente estaba propuesto, tres personas para el conversatorio, luego el resto nos podremos ir incorporando con alguna pregunta, ¿verdad? Y interacción, pero en principio la dinámica es, por favor, apagar los micrófonos. La dinámica es que estas tres personas invitadas, ¿verdad? Georgina, Giovanni y Juan Carlos van a empezar generando algunas reflexiones sobre algunos tópicos y después ya abriremos el espacio para el intercambio y la discusión. Georgina Jiménez Elizondo es licenciada en Química de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una amplia experiencia, con más de 15 años como consultora en gestión ambiental y sostenibilidad en Costa Rica y Centroamérica. Laboró para CEGESTI en implementación de sistemas de gestión ambiental, tales como el ISO 14000, la producción más limpia y ecodiseño. También fue coordinadora de un proyecto de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el MINAE. Actualmente es presidenta de la Asociación Belén Sostenible, AVES, organización que promueve el consumo sostenible, la protección del recurso hídrico, el mejoramiento del paisaje natural y la ecoespiritualidad. Apoya también a la Municipalidad de Belén en la elaboración del Plan Cantonal de Acción Climática. Entonces, desde ya, Georgina, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. También nos acompaña Giovanni Blanco Mata, es ingeniero en mantenimiento industrial, es emprendedor y cooperativista, ha sido voluntario, comunalista y activista social desde que fue estudiante universitario, ¿verdad? Donde formó parte del movimiento humanista desde el año 1991. En Montes de Oca ha sido militante, decía él mismo, del Partido Humanista y presidió la asociación La Comunidad para el Desarrollo Humano en el capítulo dedicado a Costa Rica del año 1995 al 2002. La asociación La Comunidad para el Desarrollo Humano es una organización cultural y social
que trabaja por el estudio, el desarrollo, la difusión y la instalación de una nueva cultura basada en las ideas fundamentales del nuevo humanismo o humanismo universalista. Ha sido miembro de la Asociación Mundo sin Guerra y sin Violencia desde el 2017, donde formó parte del equipo coordinador de la primera marcha centroamericana por la paz y la no violencia, y también fue coordinador por Costa Rica en el 2019 de las actividades previas, así como las originadas durante el paso de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en 3 provincias del país. Actualmente es miembro del equipo de coordinación mundial de Mundo sin Guerra y sin Violencia y es parte del equipo de coordinación central de la primera marcha latinoamericana por la no violencia multiétnica y pluricultural, la cual tendrá lugar del 15 de septiembre al 2 de octubre de este año, ¿verdad? Culminando en Costa Rica, con la participación de al menos 12 países de forma presencial y virtual. También, Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Y también nos acompaña Juan Carlos Valverde Campos, ¿verdad? Juan Carlos es bachiller en filosofía por la Universidad Católica de Costa Rica, es licenciado en teología por el Instituto Católico de París, en Francia, donde también tiene una maestría en teología bíblica eh, eh, por el mismo instituto, y luego cuenta también con una maestría en ciencias de religiosas y un doctorado en filosofía de la religión por la Universidad de Estrasburgo de Francia. Sus áreas de investigación son el diálogo ecuménico e interreligioso, ecoteología, espiritualidad ecológica, ecosófica, ética ecoteológica y ecofilosofía. ¿Verdad? Es docente e investigador en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde también ha desarrollado e implementado una serie de proyectos, entre ellos el proyecto Crisis Ecológica, un reto para las religiones y las teologías, que fue la primera etapa, que de alguna manera es la que propició el encuentro, ¿verdad? Entre varias instancias y acciones sociales y otras personas, ¿verdad? Y otras iniciativas eh, para el diálogo y también el encuentro con distintos temas y experiencias sobre la cuestión social, ecológica y las religiones. Y la segunda etapa de este proyecto es Crisis Ecológica, ¿verdad? Nuevos mundos posibles, que es la etapa en la que se encuentra actualmente. Entonces, desde este espacio es que Juan Carlos ha desarrollado una serie de acciones bastante interesantes para incidir, ¿verdad? No solo en el diálogo, en el encuentro con otras instancias y han creado una red, sino también pensar por dónde tendríamos que salir como humanidad, ¿verdad? Juan Carlos también es miembro del Foro Interreligioso de Costa Rica y también tiene una serie de publicaciones sobre temáticas, ¿verdad? Ha trabajado a Raymond Panikar, un autor, maestro, filósofo del siglo pasado, que se dedicó desde su experiencia filosófica, desde su conocimiento y aproximación filosófica a estos eh, ámbitos, ¿verdad? De lo ecológico, lo político, lo religioso, lo teológico. Y bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, ¿verdad? Por participar en este encuentro y también por propiciar estos espacios de encuentro y redes con otras, en el diálogo entre la universidad con la sociedad civil y las distintas experiencias locales. El tema que tenemos esta tarde es de crisis ecológica y ecoespiritualidad, ¿verdad? El término ecoespiritualidad, ecoreligión, ecoteología ha salido en esta presentación que he hecho. Y, y obviamente la experiencia de que algo está pasando, ¿verdad? A nivel climático, a nivel de la situación general ecológica, pues es noticia de cada día, ¿verdad? En los últimos días hay dos acontecimientos que han sido noticia. Uno son los grandes incendios, después
de grandes inundaciones que también tuvimos aquí en nuestro país, pero grandes incendios en toda la zona en buena parte de Estados Unidos, sobre todo California, ¿verdad? En Europa, en la parte del Mediterráneo, tanto en el norte de África como en el sur de Europa, incendios en muchos lugares, en América del Sur también. Entonces, eso nos hace pensar, ¿verdad?, que hay algunas situaciones que son urgentes y es necesario atender. Entonces, y lo otro es el reciente informe, ¿verdad?, de las Naciones Unidas justamente sobre el tema del cambio climático. Sin embargo, el título de este encuentro no es cambio climático, sino es crisis ecológica, ¿verdad? Yo creo que eso posiblemente hace pensar que la situación es muchísimo más profunda, ¿verdad? Que es más grave. Y por ahí quisiéramos empezar, ¿verdad? Digamos, la crisis ecológica, cuando hablamos de crisis ecológica, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿Cuál es su importancia, sus alcances? ¿Cómo es de tomar en serio este término, verdad? Y también cuáles son los principales retos que representan para la vida, no solo del ser humano, sino del planeta como tal, ¿verdad? De nuestro planeta. Entonces, quisiera abrir el espacio, ¿verdad? Empezando por Juan Carlos, Georgina y Giovanni, que han, han, desde su experiencia se han acercado a estas temáticas sobre esta pregunta. ¿Cómo valoran ustedes desde los distintos lugares la seriedad de la crisis ecológica? ¿Qué está pasando en nuestra casa? ¿Verdad? Que es como el título que le puso Papa Francisco a un capítulo de una carta que se llama Laudato Si, ¿verdad? Nuestra casa, ¿verdad? Entonces, les dejo el espacio a Juan Carlos, Georgina y Giovanni para que se refieran a este punto. Bueno, me permito tomar la palabra yo en primer lugar. Muy buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Agradezco a los organizadores de por habernos tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta el proyecto que coordino y que me ha permitido entrar en contacto con mucha gente y con muchas personas especiales que, que, que teniendo miles de cosas que hacer durante el día, sacan también tiempo para otras cosas como la animación de comunidades y Entonces, contarles el hacer conciencia. la única forma de que ustedes participen desde sus hogares es bajando la... Gracias. El hacer conciencia con respecto a esto que está sucediendo. Bueno, yo quisiera decir que no es uno de los objetivos, ya Juan Manuel lo decía hace un momento. Voy a ser breve en este primer bloque. Estamos en una crisis ciertamente, pero no es uno de los objetivos o no fue uno de los objetivos del proyecto demostrar si hay o no hay una crisis, si la hubo, si la sigue habiendo o si habrá aún crisis por mucho tiempo. El proyecto que coordino asume como una realidad el hecho de que estamos viviendo en un momento de crisis y que el cambio climático forma parte como uno de sus elementos, solamente uno, pero un elemento o un momento particular muy importante. Ya los científicos, Juan Manuel acaba de recordar el informe del grupo intergubernamental por el cambio de expertos sobre el cambio climático, ¿verdad? Acaban de presentar su sexto informe y ellos lo dicen. Hace poco tiempo también una cantidad impresionante de científicos también nos recordó, estamos acercándonos ya a momentos o que ellos llaman puntos de inflexión o los tipping points, momentos en donde ya no va a haber vuelta para atrás, estamos acercándonos o incluso ya estamos muy probablemente dando los primeros pasos en esa dirección. Hablamos de una crisis
global, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo económico, con lo político, con la sociedad que nos hemos construido, con la democracia que está dejando de ser tal, y por supuesto con lo que resulta más evidente y más preocupante, que es el cambio climático. El cambio climático nos está afectando, lo experimentamos a diario. Ya Juan Manuel mencionó algunos de los efectos, pero hay muchos otros. Yo creo que Georgina y Giovanni, como expertos en el área más científica, los van a mencionar ahora dentro de un momento. Nos acercamos o ya estamos caminando también, lo vamos a abordar más adelantito, en lo que se conoce como la sexta extinción masiva. Y esto no es, el objetivo no es de asustar a nadie, simplemente de recordarnos que estamos en un momento muy serio y muy importante. Es urgente. Está en juego quizás no tanto nuestras vidas, porque algunos ya estamos más para allá de la mitad del camino. Quizás más que todo la de nuestros hijos. En estos días hemos escuchado en los medios de comunicación los próximos 30 años, quizás algunos estemos o quizás no. Mis hijos probablemente sí, si no sucede nada antes. Y si tuvieran hijos, sus nietos estarán todavía, mis nietos estarán todavía viviendo esos momentos que van a ser seguramente muy difíciles. Yo nada más de este informe quisiera resaltar el que mencionaba de los expertos. Dos, tres cositas para decir algo y dar la palabra a los demás. La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono es la más alta que se ha llegado, a la que se ha llegado, escuchen bien, en los 2 últimos millones de años. Es impresionante. La cantidad de metano y de óxido nitroso, que son los dos grandes precursores del calentamiento, no habían alcanzado unos niveles tan altos en los últimos 800.000 años. La temperatura, el calentamiento global al que ya hemos llegado, ¿verdad? Ya hemos superado el grado centígrado de calentamiento. Ya es, los efectos ya son inevitables. Las consecuencias de este calentamiento son inevitables. Ahora lo que continúa, lo que sigue es evitar que esta situación empeore. Bueno, hay muchas otras cosas que se podrían decir. Yo no quiero extenderme en este punto porque el proyecto las ha asumido como tal y con eso ha comenzado a trabajar en otras áreas que luego más adelante quisiera yo abordar. Le doy la palabra entonces a, no sé, a Georgina o Giovanni como... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos, por esta excelente exposición de lo que es la crisis ecológica actual. Quisiera decir también muy rápido, porque yo creo que queremos concentrarnos en otros temas más adelante, pero que si hay crisis ecológica, sí la hay. Una de las conclusiones más categóricas de este último informe, el sexto informe del panel intergubernamental, el IPCC, es que para aquellos negacionistas, lo siento, pero sí hay cambio climático relacionado con la actividad humana, ¿verdad? O sea, ya ahora no hay quite, no se puede decir que no, la comunidad científica está totalmente de acuerdo. Entonces, pues sí, es una crisis que la experimentamos todos los días en nuestras comunidades, cada vez hace más calor, ¿verdad? Aquí donde yo vivo en Belén, es un lugar caliente y cada año uno ve donde va dejando las cobijas y las cobijas cada vez más. Las tormentas se hacen cada vez más severas, no hay techos, no hay puentes, no hay calles que puedan aguantar, ¿verdad? Eso es muy triste. Pero hay una crisis, bueno, hay otra crisis, no solamente la climática, es que todas están relacionadas, ¿verdad? La que comentaba Juan Carlos, por ejemplo, que es
muy triste la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Esta sexta extinción masiva. La tasa de extinción que se está dando ahora es 100 a 1000 veces mayor de la que se daba antes por condiciones naturales. Entonces, es una cosa terrible, mucho tiene que ver con el uso de suelo. La problemática del plástico, por ejemplo, son millones de toneladas que se están vertiendo a los océanos, no se degradan, es una cosa terrible. Entonces, pues sí, es un hecho, tenemos que tomarlo en serio, como decía. Y yo nada más quisiera apuntar otra crisis que se está empezando a dar y que le pusieron unos expertos de la Alianza Psicológica Climática, le denominaron la ecoansiedad, que es ese miedo, esa angustia, esa rabia que sentimos todos cuando vemos este tipo de datos, ¿verdad? Que son tan abrumadores. Y lo peor es que uno no puede hacer nada, uno siente como una impotencia. No podemos salir corriendo porque el planeta no podemos salir corriendo. Entonces es interesante y es totalmente normal. O sea, si una persona normal emocionalmente es esperable que sienta esta ecoansiedad. Entonces más adelante me gustaría hablar sobre qué podemos hacer sobre esto. Pero lo más triste es que esta ecoansiedad, quienes la están padeciendo más, son los niños, son las mujeres y son aquellas personas sobre todo que trabajan y que dependen de la naturaleza, de la agricultura, de la pesca. Entonces, es un tema también de injusticia, ¿verdad? De injusticia climática, que es otro tema que podemos conversar más adelante. Bueno, le dejo la palabra a Giovanni. Gracias. Bueno, también agradecer la invitación al Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional. Bueno, no soy un experto como decía Juan Carlos en cambio climático, ni mucho menos soy un ingeniero electromecánico, pero he estado siendo activista de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, viendo, digamos, que también para agregar un poco estos datos que de todas formas, aunque no seamos expertos, todos sabemos que estamos en crisis, o sea, que sí es algo para tomar en serio, que sí tenemos retos y que sí tenemos cosas que tomar en cuenta en cuanto a todo eso que nos han dicho Juan Carlos y Georgina. Y definitivamente, o sea, es una realidad. Entonces, y bueno, como bien lo apuntan, no es solamente la crisis del calentamiento global, no es solamente que ya se dañó la atmósfera, sino que también dañamos los ríos, hemos dañado los mares, que los bosques y la biodiversidad se está afectando cada vez más. Pero bueno, lo que quería apuntar es en cuanto a esta crisis que tenemos ambiental, también hay un ambiente que no solamente es el ambiente natural, sino que es el ambiente social, que es el ambiente inclusive personal que tenemos y que nosotros apuntamos mucho, que todo también está tiene una toxicidad también, el ambiente en general de las relaciones, el ambiente en general hasta de los países, y vemos cómo ese desequilibrio que se da es exactamente por las violencias que vivimos, empezando por la violencia interna, la violencia en la que estamos nosotros inmersos, de ese desacuerdo interno que tenemos a veces con lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos al final, con esas incoherencias, porque la manipulación mediática también nos hace estar entonces sumidos en esa violencia interna, pero también está la violencia de la discriminación, de las relaciones, la violencia de la explotación, la violencia de género, tantas violencias en las que estamos inmersos, y que al final también, por eso, terminamos siendo violentos también con el ambiente, terminamos siendo violentos con la ecología, y estamos tan ensimismados a veces y enajenados con todo lo que la sociedad de consumo nos orienta a hacer, que nos olvidamos de estar en conexión, primero con nosotros mismos y también con la tierra, con la ecología, y eso es lo que también vamos ahora a tocar. Entonces, esa crisis social también está presente, y es algo que tenemos que tomarlo en cuenta y que debemos tomarlo muy en serio también, de cómo
trabajar esas violencias, empezando con la interna, la violencia en las relaciones, la violencia social, y bueno, sin que entremos en el tema de las violencias de las guerras, que también de todas formas generan destrucción no solamente de vidas, sino destrucción inmensas de territorios, de biodiversidad, han generado caos también en los pozos petroleros, han generado solamente por el hecho de aniquilar un territorio, también se llevan la fauna, la flora, se llevan todo en banda y las armas químicas que se han lanzado también han dañado el medio ambiente. Y bueno, entonces eso es también un punto a ver en el que vemos que se están gastando 2.000 billones de dólares anuales en presupuesto militar alrededor del mundo. Y bueno, ya la ONU lo decía, con 267.000 millones invertidos anualmente durante 10 años se podría eliminar la pobreza, o sea que ocuparíamos la mitad de ese presupuesto durante 10 años, un poquito más, para poder acabar con la pobreza, pero no, los intereses son otros. Entonces, bueno, yo creo que esa es otra de las crisis que también debemos de tomar en cuenta a nivel social y a nivel de las relaciones entre países y naciones. No, muchas gracias. No, sin duda, creo que ustedes han mencionado, ¿verdad? Y se han acercado ya a algunos aspectos que son posiblemente muy interesantes para luego generar una discusión con otras personas también, ¿verdad? Hemos empezado de alguna manera de las consecuencias de esto que vemos, percibimos a diario, ¿verdad? A tratar de ir un poquito más hacia atrás, hacia, llamémoslo así, como algunos no solo las causas, sino los elementos más característicos de estas consecuencias, ¿verdad? Ustedes han mencionado, por ejemplo, el tema de la justicia, la violencia, la sociedad de consumo, ¿verdad? Tema de estas incluso manifestaciones de ecoansiedad. Y eso me hacía pensar y supongo que todos recordaremos hace 15 años exactamente aquella película documental Una verdad incómoda de Al Gore, ¿verdad? Ya hace 15 años la película nos ponía sobre la mesa discutir justamente estas temáticas, donde se planteaba, digamos, que no era solo un aspecto de lo climático, sino era realmente digamos, de la presión humana, ¿verdad? Y de la aceleración que nuestro modelo de desarrollo estaba generando, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablamos de modelo de desarrollo tiene que ver con elementos culturales, por eso en la presentación de Giovanni me llamó mucho la atención cuando plantean esto, ¿verdad? De que es también como analizar el elemento cultural, los elementos del modelo, ¿verdad? Ahora mencionaba la sociedad de consumo. Y muchas veces cuando se plantean, digamos, estos retos, ¿verdad? Y estos problemas, y hablamos del lugar, siempre se habla también del ser humano, y es cierto, no, reconocemos que el ser humano como especie tiene una responsabilidad, pero también es como tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo del ser humano? ¿Qué es el problema? Si es nuestros valores, si son nuestras actitudes, si es nuestra falta de responsabilidad, ¿verdad? Para poder, porque si no detectamos, si no diagnosticamos realmente el problema, ¿verdad? O las causas del problema, difícilmente podemos encontrar también como alternativas. Entonces, no sé cómo ven ustedes desde la experiencia que han tenido del trabajo, ¿verdad? Cuando uno habla del lugar y la responsabilidad del ser humano respecto a la crisis ecológica, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esos elementos de las causas, las responsabilidades y también las alternativas? Y si quiere, sigo yo y ya estaba emocionado, caliente. De acuerdo, adelante. Ok, bueno, lo simple es decir que es el ser humano responsable, el ser humano de a pie.
En realidad, pues todos somos llamados a hacer nuestra parte, todos somos llamados como les decía, a conectarnos con nosotros mismos y con la esencia del universo para proteger nuestra amada casa, ¿verdad? Pero sin embargo, los reales responsables son en realidad las grandes compañías y los gobiernos que no controlan esas grandes compañías. Porque en realidad hay un dato que yo tengo por acá anotado que dice que de la emisión a la atmósfera del dióxido de carbono, que son los principales gases de efecto invernadero, 20 empresas grandes transnacionales emitieron más de un tercio de estos gases, según un Instituto de Responsabilidad Climática. Ante eso sí es cierto que podemos sentirnos impotentes, porque creemos que no es suficiente cualquier cosa que hagamos. Pero sin embargo, más bien es cuando debemos de sentirnos que debemos de unirnos como población, como comunidad global, como raza humana, porque la única manera en que esas empresas dejen de hacer eso es que nosotros hagamos esa presión social. Ya lo vimos nosotros como organización, cómo fue que se logró que estemos bueno, que ya son ilegales las armas nucleares en este momento, en los países que ratificaron el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Pero que solamente, o sea, eso no se hubiera dado si no hubiera sido que la población, la sociedad civil, las organizaciones nos hubiéramos unido y hacer la presión que se fue haciendo para estigmatizar el uso de las armas. Lo mismo pasó con las municiones de racimo, con las bombas terrestres y con las armas biológicas que fueron prohibidas solamente por la unión y la presión, la estigmatización de que la población hizo a los gobiernos. Estados Unidos nunca aprobó el Tratado de Prohibición de las Armas de Municiones de Racimo. Sin embargo, ya no las puede usar y ya no se fabrican porque dejaron de fabricarlas porque no encontraron mercado. Igualmente, entonces, de esa forma, en ese ejemplo de demostración, como decimos nosotros, los humanistas, es que también deberíamos de sentir ese llamado de advertencia de comunidad global para unirnos y en esta problemática que tenemos y que nos han metido otros, exacto, igual. Todos tenemos esa responsabilidad de entrar en contacto y buscar cómo cambiar nuestros hábitos, cambiar la relación que tenemos con todos los seres con los que convivimos en este planeta. Pero sí, yo entiendo que igual tampoco hay restricciones, o sea, no se dan restricciones ni se da ninguna regulación a las empresas que expulsan estos gases y bueno, ni a las que explotan o estratifican las minas o las que tienen el agua para explotación, como pasa en Chile, ¿verdad? Que ahí el agua la tienen en manos privadas. O sea, todo ese tipo de cosas debe de haber ya, una forma que eso creo que lo vamos a ver más adelante, un tribunal ambiental que tipifique esos delitos al medio ambiente, esa violencia, delitos como son los ecocidios, que ya se podrán juzgar tanto empresas como personas para que se logre disminuir y ojalá eliminar este gran daño que se está haciendo. Gracias, Giovanni. ¿Georgina o Juan Carlos? Bueno, sobre la responsabilidad del ser humano. Vean, yo a veces me ponía a decir, es que hasta ahora estamos entendiendo la gravedad de los problemas, pero cuando uno se pone a investigar un poco más, desde los años 70, el famoso informe del Club de Roma, es un informe que varios científicos de muy alto nivel, entre esos Donella Meadows, que falleció hace poco, ahí se le advirtió
a las grandes potencias, al más alto nivel, presidente de Estados Unidos y demás, en los años 70, que el camino del consumo, de la producción que se llevaba en ese momento era insostenible. Ya se sabía que los recursos no iban a dar. Y bueno, imagínense, todo este tiempo que ha pasado. Lo que mencionaba Giovanni ahora, el G20, hace poco se reunieron los países más poderosos. El G20 es el responsable del 80% de los gases de efecto invernadero. Y con todos estos datos en este momento, ellos están destinando subvenciones a sectores que son altamente contaminantes, por ejemplo, la aviación y la explotación del carbón. Son cosas que uno dice, sí, es que somos responsables, no hay otra, ¿verdad? La cooperación internacional, decía el otro día el ministro el que era ministro de Ambiente, que es ahora el presidente del GEF, contaba que es muy poca la cooperación internacional que hay para lo que es mitigación y adaptación al cambio climático. Los países ricos, el 70% de los fondos lo destinan para mitigar sus gases de efecto invernadero, y lo que nos dan a los países más vulnerables es muy poco en lo que es adaptación. Nosotros nos tocan, casi no emitimos, pero vamos a sufrir las consecuencias. Entonces lo que tenemos que trabajar es más en adaptación a todos estos problemas climáticos. Pues hay muy poco, parece que muy poca cooperación o flujo de dinero para eso. Entonces, sí somos responsables, ¿verdad? Somos responsables. Ahora, yéndonos un poquito más profundo, ¿por qué tenemos esta relación tan disfuncional con el planeta? Yo creo que uno de los puntos tiene que ver con nuestro pensamiento dual, racional que tenemos, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, etc. Entonces, yo he oído a diputados de nuestro país que no les cabe en la cabeza que lo que le puede beneficiar a las personas también le podría beneficiar al medio ambiente. O sea, para ellos no, es una cosa de que lo bueno para la humanidad tiene que ser extraer y explotar a la tierra, porque ese es el crecimiento económico y tenemos que mantener ese crecimiento. Y no, ¿verdad? Tenemos que ser más bien cambiar y ver cómo integramos, porque lo podemos hacer. Yo quisiera mencionar, para no ser, digamos, que un discurso así como muy pesimista, dos ejemplos de que la humanidad puede, si se pone realmente las pilas, digámoslo así, nos ponemos de acuerdo, podemos lograrlo. Un ejemplo es el protocolo de Montreal. Este protocolo de Montreal fue esto es para tratar de reducir el hueco que estábamos generando nosotros en la capa de ozono por toda la emisión de los refrigerantes y diferentes tipos de gases que estaban destruyendo la capa de ozono. Y ha sido un trabajo muy exitoso, se ha reducido ese hueco. En todos los países se organizaron a nivel político, del más alto nivel, los ministerios, y se realizó todo un trabajo excelente para poder bajar y sustituir estos gases refrigerantes que están destruyendo la capa de ozono. Entonces, es un ejemplo que sí se puede lograr. Ahora también otro ejemplo, esto del COVID, es impresionante cómo a nivel mundial se están destinando montones de recursos para las vacunas. Bueno, ¿por qué no vemos esta crisis climática con ese nivel de seriedad y de verdad dejamos de estar estimulando todavía a todos estos sectores que nos están contaminando de esta forma e incentivar otros que más bien nos pueden ayudar? Entonces, pues quería nada más aquí hablar sobre esto, de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Georgina, y amigos, amigas, si vamos un poquito más atrás de los años 70, recordemos que Rachel Carson publicó en 1962, creo que fue por allí, un libro que hay que leer, Primavera Silenciosa. Ya en esos momentos, como una pionera, esta señora
habló de algo que estaba sucediendo contra los herbicidas que muy inocentemente querían acabar con las malas hierbas y qué sé yo, estaban acabando con los insectos y al acabar con los insectos acabaron con los pajaritos y los pajaritos provocaron una primavera silenciosa. Ya no hay pájaros que canten. Ya en 1962, las campanadas de alerta ya empezaron a sonar muy temprano. No es reciente. Claro, si tomamos en cuenta que el tiempo del planeta es muy diferente a nuestro tiempo, ciertamente estamos en los comienzos. Eh, Vamos a ver si logro ordenar, eso solamente para reaccionar a lo que decía Georgina, a ver si logro ordenar algunas ideas. Le pasé a Juan Manuel una imagen que no sé si la puede poner o colocar en este momento. Apenas 30 segundos, nada más para subrayar algo. 5 grandes extinciones masivas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los desastres naturales o los cambios climáticos no son algo nuevo. Ya han existido, ya han habido extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta. 5, ahí están, no vamos a detenernos a verlas porque no es una clase de historiografía o qué sé yo, de geografía, solamente para recordarlas, ¿verdad? En estos 5 momentos, en el Ordovicico, en el Devónico, en el Pérmico, en el Triásico y en el Cretácico hubo extinciones masivas, perdón. Desaparecieron 60, 70, 80, no, hasta 90% de las especies. Gracias, don Manuel. Nada más era para ilustrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre, vamos a ver, los cambios climáticos forman parte de la dinámica de los ciclos normales del planeta. Sin embargo, nos encontramos ahora en una era que todavía no ha sido reconocida como tal, pero que muchos ya manejan en la nomenclatura habitual como la era del antropoceno. Si aquellos cambios que vieron ustedes en esta imagen vinieron, fueron provocados o se realizaron a lo largo de cientos de miles de años, el ser humano, por eso se habla de una era, una nueva era, del antropoceno, el ser humano ha acelerado procesos que tomaban antes cientos o miles o millones de años. Y todo esto comenzó en el Neolítico, dicen algunos autores, retrocediendo bastante tiempo atrás, cuando el ser humano comenzó a sedentarizarse y entonces comenzó a cambiar su estilo de vida. Y se aceleró sobre todo con la revolución industrial. Bueno, no voy a detenerme a hablar de esto, pero ciertamente en los últimos 200, 300 años, quizás un poco más, los procesos industriales han hecho que el planeta se vea sometido a transformaciones que antes tomaban siglos o miles de años. Hay responsabilidades ciertamente. Yo quisiera mencionar muy rápidamente. El ser humano es responsable, ya lo decimos. Sí. También en 1964, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, un historiador, creo que norteamericano, que es citado siempre, Lynn White Jr., escribió un artículo en el que dice que el judeocristianismo es la religión más antropocéntrica que haya existido, con las consecuencias que eso implica. Y fue a partir de este artículo que comenzaron teólogos y sacerdotes y pastores y otros las religiones cristianas
digámoslo así, con la socialización religiosa, han transmitido un mensaje. Somos la criatura privilegiada de Dios, porque somos los únicos que fuimos creados a imagen de Él. Ningún animal, ninguna planta, ningún otro ha sido creado o fue creado a imagen de Dios. Somos nosotros. Y entonces eso ha hecho que la imago hominis cambie a partir de esa imago Dei que nos ha sido transmitida. La imagen de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios trascendente, ha generado un ser humano todopoderoso, omnisciente, trascendente en el sentido de que está fuera de la naturaleza. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, ya a filósofos como Descartes, que propuso aquella famosa separación entre sujeto y objeto, que todavía persiste hasta nuestros días, ¿verdad? Los investigadores científicos son observadores que ven objetos y los analizan y estudian. O otro racionalista o empirista, Bacon, hay que dominar y conquistar la naturaleza. ¿Qué decir de la colonización, evangelización del continente latinoamericano y de otros continentes, verdad? Que también han sido testigos de una destrucción y transformación. Entonces las religiones también, he querido detenerme en este punto porque ha sido uno de los temas que he abordado en el proyecto, tienen parte de responsabilidad. Y toda la teología existente, los manuales de teología y la dogmática, toda está construida alrededor de este ser humano fuera de la naturaleza, potente, diferente, que ahora dándonos golpes en el pecho decimos, sí, no somos dominadores, somos administradores. Ahora, más adelante, lo voy a tocar, reconocemos que hemos cometido errores, o más bien las religiones, las grandes religiones reconocen que se han cometido errores. Y la transmisión de este mensaje que se sigue todavía difundiendo ha sido fundamental para que el planeta, el mundo, la carnalidad, la materialidad, como quieran llamarlo, no sea algo importante, porque de todas maneras vamos hacia el cielo. Entonces este mundo es pasajero y pasará. Recuerdan los cantos que en las iglesias también los estribillos, todo pasará. Bueno, entonces el desprecio del mundo ha sido una constante. La historia de la espiritualidad narra una relación entre el ser humano, el individuo, y Dios. El mundo poco o nada tiene que ver con la espiritualidad. Entonces ciertamente hay responsabilidades que asumir y transformaciones serias que hacer. Ya la teología, las religiones han comenzado ese camino, ese proceso, pero todavía no lo vemos claramente por ejemplo, cambiar de alguna manera, atreverse a hacerlo, osar cambiar los planes de estudio, por decir algo. Bueno, no me extiendo más porque si no se nos va todo el tiempo, pero podemos conversarlo más adelante. Gracias, Juan Carlos. No, y van saliendo cosas interesantes, ¿verdad? Yo creo que de lo que ha dicho Giovanni, Georgina y Juan Carlos, desde 3 puntos de vista distintos, 3 experiencias distintas, pero llegamos a coincidir que cuando hablamos de la responsabilidad de lo humano, no es solo de la voluntad, no depende solo de la voluntad para hacer o no hacer, por lo tanto también de la responsabilidad individual, sino es todo una
serie de casi de niveles y relaciones complejas en las cuales participamos, ¿verdad? Lo primero es entendernos no como individuos aislados unos de otros, sino más bien toda esta modelación política, ¿verdad? Esta participación política, donde no todos efectivamente tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Hay políticos que por función tienen más responsabilidad en toma de decisiones, ¿verdad? Donde deberían de contemplar, obviamente, decisiones éticas y casi que espirituales, por decirlo de alguna manera, en sus proyecciones políticas, ¿verdad? Sus tomas de decisión política. Pero también tiene que ver con los modelos, ¿verdad? Ya Georgina lo recordaba con esto del modelo de consumo de producción insostenible, ya denunciado desde hace décadas, ¿verdad? Nos pone frente a una realidad, digamos, de donde no es solo de la voluntad, no depende de la voluntad individual, sino es también cómo podemos ser críticos con los modelos en los que nos movemos, ¿verdad? Y tiene que ver con educación, por lo tanto, tiene que ver con criticidad, con pensamiento crítico. Y ahora Juan Carlos que nos mete también al tema de lo religioso, ¿verdad? Que sin duda es también otro nivel muy importante y fundamental, ¿verdad? Cómo la visión desde la que nos formamos como seres humanos, la visión de racionalidad, Georgina antes lo decía, este pensamiento dual, ¿verdad? Marca comportamientos. Y en ese sentido, las religiones también han inspirado, no solamente han modelado y han inspirado una serie de comportamientos y de valores. Y en ese sentido, pues bueno, si quieren pasamos a una tercera pregunta y después ya casi vamos a ir abriendo también para otras personas, ¿verdad? Preguntas y comentarios, pero por el momento una pregunta más para las tres personas que nos acompañaron como invitados. Si quieren pensamos en esta ocasión por Georgina respondiendo, ¿verdad? Es justamente el papel de las tradiciones religiosas y espirituales frente a la crisis ecológica. Georgina, en su presentación comentábamos que trabaja ecoespiritualidad. El proyecto de Juan Carlos era en la primera etapa era este encuentro, ¿verdad? De las responsabilidades de las teologías y las religiones, ¿verdad? Y luego pasamos al ámbito de la dimensión espiritual. Entonces, cómo las tradiciones religiosas espirituales enfrentan la crisis ecológica, ¿verdad? Cómo se atiende y hacia dónde apunta, ¿verdad? ¿Qué es la ecoespiritualidad? Como se ha venido trabajando. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué nos dicen y qué podemos hacer desde las tradiciones religiosas espirituales? Porque creo que Juan Carlos ahora lo decía al final, no es solo reconocer, ¿verdad? Con golpes de pecho que efectivamente la visión teológica judeocristiana ha marcado unas actitudes, digamos, de seres depredadores, ¿verdad? Que nos convertimos como humanos en depredadores porque todo está al servicio del humano. Pero ese es un primer paso, ¿verdad? El reconocimiento, pero luego hay que hacer algo más. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las tradiciones religiosas? No sé, la experiencia que han tenido también en la red. Entiendo que han trabajado estos elementos, sobre todo en la primera etapa del proyecto, ese era el encuentro, el motivo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué se hace desde esas tradiciones y desde esas espiritualidades y desde esta dimensión llamada ecoespiritualidad? Entonces, si quieren, como decía, podemos empezar ahora por Georgina, Juan Carlos. Bueno, aquí me gustaría hablar de mi experiencia personal y mi experiencia comunitaria. A mí me costó caer en razón de que mi militancia ambiental, por decirlo así, que tengo de mucho tiempo de trabajar en cosas ambientales, tenía que ver con espiritualidad. Yo lo veía como dos cosas diferentes, ¿verdad? Y tenemos que proteger el ambiente y restaurar los ecosistemas. Y por otro lado, bueno, yo soy de tradición católica, soy católica, entonces veía la parte espiritual por otro lado totalmente.
Quien me hizo caer en cuenta de esta relación fueron los franciscanos, porque hay un convento aquí en Belén, y ahí pues, bueno, yo como católica siempre andaba como buscando lugares para practicar mi fe, y caí donde los franciscanos conventuales, y ahí me encontré que se abrió un espacio. Ahí, bueno, no está aquí en este momento, pero Fray Eric Marín, un gran amigo y es parte de nuestra asociación Belén Sostenible, el fundador, él abrió un espacio en su convento, bueno, el convento de ellos, no es de él, y la primera actividad que hizo, y fue la que me llamó la atención y que llamó a otras personas que conformamos la asociación, fue una ecoferia, ¿verdad? Fue un mercadito donde hubo como una venta de los productos de emprendedores locales que fueran respetuosos con el ambiente, y que el que tenía su gallinita y la vendía y todo, y me encantó el ambiente. Entonces, bueno, ahí me empecé a involucrar y logramos conformar la asociación, y hemos estado tratando de entender qué es este tema de la ecoespiritualidad. Al principio lo que hacíamos eran ferias y hacíamos una misa, y entonces los franciscanos daban el sermón y hablaban del problema ecológico, y hasta ahí. Ya después hemos ido evolucionando un poquito más. Fray Eric se nos fue del país, entonces, pero él sigue con nosotros trabajando. Él se fue, pero él visita, creo que 3 veces al año, poblaciones indígenas. Y esto es muy interesante porque él tiene como esta sensibilidad, entonces nos transmite a nosotros su experiencia con estos pueblos indígenas, donde ellos pues sí tienen como una cosmovisión muy distinta a esta que ustedes hablan, ¿verdad? La tradición judio-cristiana. O sea, ellos sí logran como verse parte de la naturaleza, no por encima de la naturaleza. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos. Por otro lado, nosotros como asociación nos inspiró muchísimo la encíclica del Papa Francisco, que justamente esta encíclica Laudato Si está inspirada en San Francisco de Asís, que es como el referente católico que tenemos para, bueno, yo creo que en realidad mundial es como el santo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Porque él, lo que promovió mucho fue el cuidado, y sobre todo el cuidado de los más débiles. Entonces tiene que ver muchísimo con la problemática que tenemos en este momento, porque realmente es eso, cambiar estos patrones de depredación por patrones de cuidado. Otro elemento que nos ha transmitido mucho el franciscanismo a nosotros es el diálogo, la apertura, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, tratamos de ser un puente entre la comunidad con el gobierno local, ¿verdad? Tratamos de trabajar en temas muy concretos de problemáticas ambientales que hay en Belén, pero tratando de lograr trazar puentes, que haya diálogo, que haya respeto. Entonces, nos inspiramos en San Francisco de Asís por ese lado. A nivel personal, yo he trabajado este tema de la ecoespiritualidad, eso de no creerme como que estoy por encima, o tratar de cambiar este pensamiento dualista de que el espíritu arriba y abajo lo demás. Me ha ayudado mucho el camino espiritual de la filosofía Zen, porque este dualismo, ¿verdad? Alma, cuerpo, lo que es santo y lo que es pecado, lo que es arriba, lo que es abajo, eso es lo que nos meten mucho, ¿verdad? Esta tradición judío-cristiana. Y con el Zen yo he tratado, ya he ido profundizando poco a poco, bueno, no es que soy experta ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya más o menos uno como que va profundizando en que todos somos uno, todos estamos totalmente y profundamente interconectados. Lo que le sucede a una persona en el rincón de un planeta tiene que ver conmigo. Entonces, también hay todo un proceso de conocerse a uno mismo, de cuidarse, cuidar el cuerpo, escuchar el cuerpo, que es una integralidad, una ecología. Entonces, digamos que esa es como la experiencia personal que he estado viviendo en lo que es la ecoespiritualidad. Muchas gracias.
Gracias, Georgina. Ok. Bueno, para que cierre Juan Carlos con este tema tan interesante, yo quisiera enlazarlo con la pregunta anterior, una partecita que se me fue también y que tiene de alguna manera relación, que tiene que ver con una religión que es la única religión que no está en crisis, es la religión del Dios dinero. Y es también una gran responsable de esta crisis en la que estamos. El sistema ideológico neoliberal, sistema que está instalado en el planeta, casi todos los países, ha hecho que se crea esa religión y esa ansia por el dinero, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que más bien se está acumulando los recursos en menos manos. Y hay un dato también ¿qué es lo que crea eso? Que crea desigualdades tan grandes porque esa manera de consumismo lo que hacen es que están también viendo, por ejemplo, a la Tierra, al planeta, como un recurso y no como exactamente como un objeto al que se le debe sacar provecho y ganancias, y no como un ser vivo, como lo ven los pueblos indígenas, por ejemplo, que lo ven como la madre tierra, la cual siente, la cual sufre, y no, el sistema neoliberal más bien la ve como un ente, un objeto al cual le debo de sacar un provecho, debo sacar una ganancia. Y eso entonces genera eso, de que se van acumulando recursos y ahorita estamos en el mundo a que 8 hombres, y son hombres, son mujeres en el mundo, poseen ya la riqueza que 3.600 millones de personas, o sea, la mitad más pobre de la humanidad. Entonces se va concentrando el poder y eso crea una especulación del capital que también hace que estemos también en estas desigualdades tan grandes y tener también, sea uno el sistema ideológico económico, sea también un agente responsable, al igual que otros que hemos mencionado. Entonces, desde ahí, digamos, quería recordar que, por ejemplo, esto de la relación que tienen los pueblos indígenas con el cosmos es muy diferente, es una relación y los pueblos ancestrales nos han enseñado que esa relación es de sentirnos parte, de sentirnos uno, como se ha dicho, con todo, ¿no? Hasta con las piedras, o sea, todo es percibir todo el planeta, percibir el universo, y eso es parte de la espiritualidad, que yo también, digamos, tuve la experiencia, también para mencionar algo de experiencia personal, en ese retiro que tuvimos allá, en la Universidad de La Paz, en la que se experimentó esa conexión eh, con, con nuestra madre naturaleza, con todos los seres, y es algo, digamos, que yo creo que, bueno, que sí es cierto, no es nuevo, porque viene de nuestros antiguos, digámoslo así, y que es algo que se está remozando. Yo creo que puede ser una respuesta a esa crisis y ese vacío que están dejando las religiones, que ya cada vez que tienen cada vez menos adeptos, por lo menos jóvenes, y, y, y quizás esto podría ser parte de una nueva conciencia, una nueva cultura espiritual más bien, en la que se va haciendo parte de un sector nuevo, un nuevo sector que vaya trabajando en estos nuevos tiempos en los que es tan necesario esa conexión y que en la de menos entonces esto va generando también nuevas conductas también con respecto a la relación que necesitamos tener en armonía con todos los seres y con los ecosistemas en los que convivimos. Entonces yo creo que bueno, eso me parece que ojalá que la ecoespiritualidad también dé esa respuesta. Gracias, Giovanni. Bien, yo quisiera
muy brevemente, hacer memoria, recordar un poco el camino. No son tantos años, pero sí ha sido un camino muy interesante. Este proyecto, el proyecto que yo coordino, cuya primera etapa terminó el año pasado y llevaba como nombre, ya Juan Manuel lo dijo, Crisis Ecológica, Retos a las Teologías y a las Religiones. Entró en su segunda etapa y tiene como nombre ahora, como título, Crisis Ecológica, Crisis Ecológica, Nuevos Mundos Posibles. Disculpen el vacío. Nuevos Mundos Posibles. Uno de los objetivos que nos propusimos al iniciar la primera etapa fue hacer un mapeo global. ¿Qué están haciendo o no las religiones y otros, espiritualidades, en cuanto a ecología se refiere? ¿Se interesan por la temática o no? Si se interesan, ¿qué hacen? Y si no se interesan, ¿por qué? Fue un proceso bueno, de 3 años que me hizo tener una visión, hacerme una visión global de lo que está, de lo que estamos o de lo que están haciendo las diferentes iglesias y adhesiones religiosas y espirituales en este campo. Fue grato, por un lado, saber que todas o casi todas las iglesias se preocupan y les interesa la temática, y todas y casi todas, según sus posibilidades, hacen algo. Desde lo más básico, como seleccionar los residuos, separarlos y reciclar, hasta, por ejemplo, algo ya más complejo, que es formarse y formar a otros u otras, pasando por las ferias ecológicas, por ejemplo, hacer oficinas verdes. Bueno, ahora el color verde es el que está de moda, ¿verdad? Porque todo gira en torno a la ecología, entonces todo tiene que ser verde, ¿verdad? Hasta los discursos de los políticos son verdes ahora, sin hacer alusión a ningún partido político, por supuesto. Pero todo es verde, ¿verdad? Incluso yo participé de un coloquio hace un par de años y era la nueva teología verde. Y así un poco, bueno, se está generando en todos lados. Estos 3 años me hicieron darme cuenta que se están haciendo cosas que generalmente no las vemos. ¿Por qué? Porque no se escuchan, porque son silenciosas, porque los huertos comunitarios que promueven las comunidades religiosas no hacen bulla. Porque las formaciones que dan en sus barrios, en sus entornos, porque las comunidades que animan y tratan de concientizar, no, tampoco, eso tampoco es noticia, ¿verdad? Es más noticia saber que estamos al borde del abismo. En este proceso, bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con luteranos, con bautistas, con episcopales, con franciscanos, con católicos, diocesanos, con judíos, con católicos ortodoxos, con ¿quién más? Budistas, incluso con algunos miembros de nuestros pueblos originarios, sí. Bueno, hablar de preocupación ecológica para los pueblos originarios es como ilógico, porque pues para ellos no existe esta dualidad de la que hablaba Georgina, ¿verdad? O hablar de que
que los budistas respeten la naturaleza es como un sinsentido porque el respeto, el amor, la armonía forman parte ya de esta filosofía de vida, de religiosidad o como quiera llamársele. Lo que ha sido interesante es caer en la cuenta que conforme avanzaba el proyecto, iba descubriendo cosas, me di cuenta que había también una porción muy importante de gente, de personas interesadas y preocupadas por la cuestión ecológica, por la crisis ambiental, por el cambio climático, etcétera. Todo esto que mencionábamos ahora de la crisis, sin adhesión religiosa. Y entonces caí en la cuenta de que existe una espiritualidad ecológica que no tiene necesariamente, o una espiritualidad que no tiene necesariamente adhesión religiosa institucional. Y entonces conocí un montón de asociaciones, de grupos, de personas que no tienen expresamente o no participan de ningún grupo religioso, pero que se preocupan por la cuestión ambiental. Y es allí donde descubrí que la espiritualidad, que existe una espiritualidad que va más allá de las iglesias, que desborda las fronteras de los templos y que se encuentra en los barrios, en las asadas, que se encuentra en lo que hace Georgina con el grupo en Belén. De hecho, es gracias a este proyecto que conocí a Georgina y a Giovanni, que es algo que tiene relación también con la defensa, con la lucha contra un mundo o por un mundo sin guerras y sin violencia, que tiene que ver con el trabajo que hacen los barrios, sin mencionar en ningún momento a Dios, ni a la Virgen, ni a nadie, haciendo huertos comunitarios, haciendo trueques, es decir, expresando un malestar contra una situación actual de la sociedad que ya no les satisface. Todo se ha monetarizado, todo pasa por el dinero, por el comprar y el vender, todo tiene un valor, hay objetos y sujetos, y entonces esto llevó el proyecto a lo que yo llamo de una religiosidad a una ecoespiritualidad, o de la religión a la espiritualidad. Y es un proceso muy bonito porque ahora estoy descubriendo en esta segunda etapa, trabajando con las municipalidades y los grupos que ellos animan, que hay otra manera de consagrar el tiempo a algo que es muy importante y que es fundamental, que es la defensa de nuestra madre tierra, del lugar en donde vivimos, de nuestra casa, y que eso es espiritualidad y que eso es lo que le da sentido también a las vidas de estas personas. Ese descubrimiento para mí, para el proyecto, ha sido muy importante. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, si quieren, les planteo una última pregunta y después también abrimos el espacio para algunos comentarios y preguntas que puedan haber, ¿verdad? Les pediríamos que lo hagan levantando la mano virtual de Zoom para poder verlo. Bueno, nos hemos aproximado, ¿verdad? En estos conversatorios generalmente es como aproximarnos porque no podemos abordar todo. Yo creo que van quedando más bien una serie de elementos que generan o que sirven para continuar luego la conversación, ¿verdad? La discusión y los encuentros, que hay distintos niveles, ¿verdad? De temas de la problemática.
Y me hacía pensar también en esto que suele uno escuchar de las personas mayores, ¿verdad? De cómo en los años 60, 70 se intentaba cambiar el mundo, digamos, eh, radicalmente, ¿verdad? Por política o por una transformación general. Después pasamos a una posición donde lo que se dice es que las pequeñas acciones, ¿verdad? Hay que ir incentivando porque pueden ir sumando eh, transformaciones y cambios. Ya no es soñar con lo grande, ¿verdad? El cambio grande, sino es desde abajo. Pero, y ustedes yo creo que han mencionado de las dos cosas, ¿verdad? Giovanni apuntaba en algún momento sobre el cambio, por ejemplo, los políticos, en las políticas, en las teologías, en las visiones religiosas, como mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? Y Georgina también en algún momento. Pero también han mencionado, por ejemplo, estas pequeñas acciones, ¿verdad? De los pequeños puertos, de la responsabilidad, llamémoslo individual, de recoger la basura, de no usar plástico o tratar de reducir el uso de plástico. Es decir, hay un montón de aspectos. Pero si pensáramos, empezamos con el tema de la crisis ecológica, ¿verdad? Que no es solo, que más bien tiene una serie de componentes. Y si pensamos luego, ¿qué nos queda a futuro? ¿Qué posibilidades de futuro tenemos y por dónde caminar? ¿Verdad? Yo les preguntaría si se pueden referir un poco al aspecto de cómo y en qué, ¿verdad? Yo no sé si es educación, si depende de la educación, si corresponde al ámbito de la educación, si corresponde a lo que tradicionalmente hemos hablado de educar en valores, que en realidad los valores no se educan en la clase necesariamente, sino es más bien como ayudar a descubrir y que tiene que ver con esto último de la espiritualidad y la ecoespiritualidad, ¿verdad? Entonces, no sé, les preguntaría, ¿verdad? Si se pueden referir a esto, por dónde caminar, ¿verdad? ¿Cómo y con qué, ¿verdad? Juanma, bueno, Giovanni y Yorina, si me permiten, tomo la palabra. ¿Sería posible poner en este momento un videito que te envié? De acuerdo, ¿cuál? ¿El de alimentos o el otro? El de alimentos, no sé cuál es el de alimentos. Bueno, sí, yo creo que sí, creo que es ese. Bueno, si no es, te digo. Ya lo puedo. El que te mandé por WhatsApp, creo que fue. Mandé dos, es capaz. Sí, eran dos. El último que mandé. Vale, ya. Ese, sí. Somos tierra. Somos agua. Somos aire. Somos fuego. Hoy, nuestra Madre Tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de recrearse a sí misma y reinventar su entorno, con o sin ayuda de la presencia humana. Nos enseña que la felicidad no llega cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos de lo que tenemos. Porque la tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra. Un renacimiento que amorosamente nos invita a florecer por dentro y así obtener la claridad y la fortaleza para evolucionar en una nueva oportunidad que vivir en ella. Sin embargo, nuestros siguientes pasos deberán ser dados respetando, honrando, cuidando y amando a nuestra madre naturaleza, quien con su sabiduría y bondad nos provee de todo lo necesario para vivir en equilibrio. No olvidemos que la verdadera medicina está en la naturaleza y
que el poder más grande para sanar es el amor. Mostremos a nuestros niños que el equilibrio es el principio supremo de todo y la cosecha futura dependerá de lo que sembremos hoy en ellos. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuáles son las huellas que dejan mis acciones hoy? Seamos parte de este movimiento de conciencia, de amor hacia nuestro planeta, a la humanidad, a la vida. Recordemos que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega, sueña, perdona, ama cada segundo de cada momento que vivas. Silenciando nuestro ego, el poder se elevará. Es tiempo de despertar. Gracias, Juan Manuel. Bueno, yo creo que dejando de lado algunas cosas que son muy que se basan más en lo emotivo, que no está mal tampoco. Este videíto corto nos permitiría hablar de un montón de cosas, de un montón de temas, pero yo quisiera solamente decir dos cosas, o varias cositas muy rápidas, apenas las menciono sin entrar en detalles. Primero, yo ya no espero nada de arriba, no espero nada de las autoridades. Sería lo ideal que los gobiernos puedan ponerse de acuerdo, pero lo encuentro poco probable. Hoy está uno en el poder que no quiere nada con la ecología y mañana está otro que sí y probablemente pasado mañana el siguiente no. Y además los intereses de las grandes empresas transnacionales son o están por encima de los estados nacionales. Yo ya no espero nada de ahí. Creo que la transformación viene de abajo, de lo que podamos hacer nosotros, yo y las comunidades en donde yo esté, mi familia, mi barrio, etcétera. Creo profundamente en la educación, que mencionaba Juan Manuel y que menciona también este video. Es urgente cambiar el mito, remitologizar, decía Raymond Panikkar, y todo eso se hace con acciones, con palabras, con recuerdos, con experiencias profundas. Hay que darle lugar al corazón, porque hasta ahora lo que ha dominado, ha predominado es la razón, y la razón es la que nos tiene aquí. Y bueno, muchos científicos, mucha gente piensa que es la ciencia la que nos va a llevar a encontrar una solución. Podría ser parte, pero creo que hay que darle lugar al corazón. La academia dejó completamente de lado y no quieres escuchar la palabra amor porque eso no es un tema académico. Hay que darle lugar al amor también, y también en la academia. Hay un proceso interior que debemos hacer, es como en dos etapas, dos momentos, un proceso interior de transformación, convencernos de que efectivamente somos uno, de que lo que nosotros somos, lo que nos compone, nuestra materia y nuestro espíritu, está también presente en los seres no humanos. Somos uno, y la Tierra es además un organismo vivo inteligente. Y por eso creo que deberíamos pensar en la posibilidad de un animismo. Pero eso lo dejo nada más allí sin entrar en detalles. Hay que darle la palabra
a los que han sido, a quienes no se les ha dado, nuestros pueblos originarios. Les hemos robado la palabra, les hemos robado su cultura, ahora sus tierras también. Pero no únicamente, también a las mujeres, también a los afrodescendientes, a todas aquellas personas, seres que no tienen voz. Y lo que me parece muy importante, y con esto termino, y también lo mencionaba el video, es fundamental despertar, porque esta sociedad nos tiene adormecidos. Despertar, y el cambio empieza por mí mismo. Darnos cuenta de que, y esto nos lo está recordando el virus ahorita de manera clarísima, de que estamos muy mal, de que nuestros cuerpos están mal, tan mal que no son capaces de defenderse de un virus, que puede ser lo violento que sea, pero que en otras condiciones, si tuviéramos una alimentación saludable, si tuviéramos un poco recreación, deporte, movimiento, si le diéramos espacio a la meditación, a la oración, como quieran llamarlo, al ocio, al descanso suficiente, todo esto haría que se comience a dar un cambio, que luego se va a reflejar a nivel comunitario con iniciativas, pero no podemos pretender cuidar el gran cuerpo si no cuidamos nuestro cuerpo. Y por supuesto que todas estas pequeñas acciones van contra la sociedad de consumo que nos hemos dado, que hemos construido. Si nos alimentamos bien, si todos optáramos por eso, por tomar ese camino, un montón de productos desaparecerían. Si hacemos todo esto, probablemente las farmacéuticas no tendrían tantas ganancias porque nuestro cuerpo estaría mejor sin tantos medicamentos. En fin, creo que estamos en un tiempo de crisis, pero también particularmente rico, en el que caminamos ciertamente a tientas y tratamos de descubrir nuevos senderos. No hay soluciones mágicas, hay acciones que nos van llevando poco a poco, progresivamente. Es como que el espíritu del universo, un espíritu cósmico, nos va guiando poco a poco hacia la misma solución. Gracias, Juan Carlos. Georgina o Giovanni. Bueno, Juan Carlos, me encantó el video y tus palabras. Realmente yo creo que abarcas muchísimos de temas, ¿verdad? De lo que es la solución y cómo tenemos que construir este futuro. Una primera idea que quisiera rescatar y que sea muy clara es que no estamos predeterminados. Nosotros en el hoy construimos nuestro futuro y el futuro se construye con la mente y con el corazón. Y lo podemos hacer. O sea, aquí tenemos que tener este propósito de ver el futuro con esperanza, pero hay que actuar. Definitivamente nos corresponde a nosotros y como lo apuntó muy bien Juan Carlos, no podemos creer o confiar en los de arriba, porque definitivamente ya hemos comprobado que sus intereses son muy fuertes y no van hacia el interés común. Entonces somos nosotros, los de abajo, en las comunidades, los que tenemos que hacer ese cambio, construir ese futuro. Quisiera hablar, bueno, a nivel personal, creo que la sociedad, como dice Juan Carlos, nos está desconcentrando, nos está distrayendo. Buscar espacios de silencio es fundamental para poder conectar con nuestro interior, porque dentro de nosotros mora la divinidad y ahí están las respuestas, ahí está la sabiduría, la creatividad, la fuerza, está dentro de nosotros, pero tenemos que silenciarnos, concentrarnos, como se dice en el Zen, volver al centro y de ahí nos proyectamos a los demás. Es así, ¿verdad? Definitivamente tenemos que buscar estos espacios. Un espacio que hay que crear
es, bueno, aparte del el individual, el comunitario. Como les conté, en Aves, la Asociación Belén Sostenible, iniciamos porque nos abrieron un espacio ahí en el convento de los franciscanos. Así hay que buscar. Ahora estamos peleando, bueno, no peleando, pero estamos buscando y luchando por tener un parque natural urbano en Belén, el primero del país. ¿Y qué es lo que queremos? Que la comunidad tenga un espacio de conexión con la naturaleza, que vaya ahí, tenga sus ratos de meditación y de contemplación. Eso lo necesitamos. Proteger, restaurar nuestro ambiente inmediato, ¿verdad? Apuntarnos a la acción. Yo les hablaba al puro inicio de este problema de la ecoansiedad. Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos psicólogos cuando hay ansiedad? Por ejemplo, en el deporte, hay una gran ansiedad antes de una carrera. Una vez que empieza la carrera, ya baja totalmente el nivel de ansiedad. La ecoansiedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Si no hacemos nada, nos quedamos paralizados, la cosa empeora. Para poder no enfermarnos de ansiedad por tantos datos tan terribles que los mencionamos al inicio, tenemos que actuar. Sintámonos y salgamos de nuestra zona de confort e involucrémonos con las causas comunales, que vamos a sembrar arbolitos, vamos a limpiar un río, vamos a participar en las huertas comunales. Eso ayuda a bajar esos niveles de estrés que tenemos también. Pues bueno, nada más quería agradecerles y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba poniendo unos comerciales ahí en las notas. Disculpe. No pasa nada. Aprovechando, porque, bueno, dentro de esta pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros estamos ahorita con la organización y bueno, ya casi en camino de la Marcha Latinoamericana por la No Violencia, multiétnica y pluricultural. Y los invitamos a sumarse y a esta y a cualquier otra iniciativa que ustedes consideren, como decía Georgina, donde uno se sienta bien haciendo cosas. Y bueno, lo principal es el activismo es muy importante, pero también tiene que ir de la mano con ese trabajo que debe hacer uno también simultáneamente, trabajo personal, que llamamos nosotros, que es el tomarse atención, aquello que decía Georgina, escuchar el cuerpo también, me encantó. Es tomar atención en uno mismo y bueno, revisar cómo están las cosas ahí, cómo está el pensamiento con respecto a la acción, cómo está el pensamiento con respecto al sentir, y si está esa unidad interna, porque que hablábamos antes, o si hay un sentimiento de traición con uno mismo, que también tiene que ver, nosotros somos gente buena, pero a veces estamos muy dormidos, como decía el video. Hay que despertar y buscar esa esencia humana y esa esencia de conexión con todo, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, desde esa búsqueda de atención con uno mismo, es importante también ver entonces ya la otra parte que tiene que ver con la relación con los demás. Y también nosotros, los humanistas, hablamos de bueno, y muchas filosofías también hablan de la regla de oro, que es tratar a los demás como les gustaría que lo trataran. Con esas relaciones de no violencia se hacen igual con la naturaleza, como esa convivencia, digamos, de igualdad, no de desigual. Desde ahí, pues yo creo que es un aporte que podemos hacer. Y también está, bueno, sabemos que los grandes intereses siempre van a estar por encima o sea, no van a cambiar. Y no podemos, como dicen ustedes, confiar en que ellos vayan a cambiar, pero sí podemos confiar en que nosotros como comunidad global, si pensamos como comunidad global y nos unimos y sentimos esa sensación de necesidad, de pertenencia a esta gran nación humana universal que llamamos, sí lograremos que tengan que cambiar. O sea, no es porque quieran, pero van a tener que hacerlo. Entonces, con este tipo de acciones, les invitamos a eso. Esta marcha que estamos haciendo es también de los pueblos originarios. Vamos a tener unos conversatorios
y bueno, va a haber una marcha física. Entonces, aprovecho ese comercial ahí para darlo, y bueno, que si hay necesidad tal vez de más información también. Lo último nada más también, sobre el tema de esto de la posibilidad de futuro. Hay una organización que se llama Stop Ecocide. También hay que ver cómo se apoya, porque están promoviendo el que el ecocidio sea también uno de los crímenes que se juzguen en los tribunales internacionales, tal como se juzgan los crímenes de guerra y los de lesa humanidad en las cortes penales internacionales. Entonces, apoyar ese tipo de iniciativas. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Eh, Federico, ¿quiere hacer un comentario o pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Saludos, Juan Manuel. Saludos, Juan Carlos. Gusto de verles. Y aprovecho para saludar a Geo y a Fray Eric, que ya se conectó desde El Salvador. Ahí está escuchando, y también me gustaría escucharle de paso. Ahí lo voy a embarcar, tirándolo al agua. Saludos, Fray. A ver, el rol de la academia, el rol que se está teniendo desde el observatorio, es fundamental en todo esto, porque de alguna manera da algunas pautas, y abrir estos espacios pues también es muy importante. Definitivamente desde la sociedad civil hay que generar acciones. Coincido en que esto no es como muy popular a nivel de política pública o a nivel de ganar votos, ¿verdad? De repente no tiene ese sex-appeal, como dicen, ¿verdad? Este tema. Pero esto que hablamos del interés común y del amor al prójimo, muchas veces se ha malinterpretado como desde la ética del consumismo, ¿verdad? El mundo de las finanzas, esto que nos hablaba Giovanni al principio. Y cuando hablamos de medio ambiente, pareciera que se entiende que esto debe ser en función del ser humano, ¿verdad? Inclusive cuando se habla de derechos humanos y medio ambiente, muchas veces se entiende que esta generación de derechos humanos tiene que ver con cuidar el medio ambiente en función de que el ser humano tenga una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pareciera que hay un tema ahí, como un sesgo de interpretación. Y aquí me encantó la parte del video que nos comparte Juan Carlos, muchas gracias, cuando dice silenciando el ego. La parte que dice silenciando el ego. ¿Cómo cuesta no ser protagonista en esta ecuación y entender que cuidar la casa común no tiene que ser porque la estoy cuidando en términos de mis necesidades particulares, sino porque es lo correcto, porque es lo que corresponde, porque si yo logro silenciarme, como decía Geo ahora, y escuchar mi cuerpo, muy probablemente voy a encontrar allí que este es el equilibrio que debo estar buscando. Pero sí, efectivamente hay como mucho ruido en términos de lo que debería ser la necesidad centrada en el ser humano y las necesidades del ser humano, y más aún de las necesidades de la economía y demás, por sobre este otro equilibrio. ¿Cómo, y quizás ahí termino con una pregunta, cómo acallar ese ego, ¿verdad? ¿Cómo centrarnos en una lucha ecológica, no porque lo estoy haciendo en función de mis necesidades particulares como ser humano, sino porque es la casa común, porque es ese equilibrio? ¿Cómo salirnos de ese esquema? Muchas gracias. muchas gracias, Federico. No sé, adelante. Yo no sé si lo que corresponde es una respuesta, ¿verdad? Porque yo no me siento como poseedor de la solución y la respuesta ni a los problemas ni a las preguntas que se plantean. Federico, por cierto, es un gusto que nos acompañe, me alegra mucho volver a verlo. Mencionó una cuestión que en el contexto académico
se sigue todavía discutiendo sobre el valor intrínseco de los seres no humanos. Y hay quienes efectivamente, por ejemplo, en el mundo anglófono, dicen que no es necesario asignarle un valor específico a las cosas o a los seres no humanos. Los únicos, y ya lo decían también los filósofos, Kant y otros, que tienen valor en cuanto tal son los seres humanos. La discusión continúa, que sí, que no. Es claro que para nuestros pueblos originarios, el ser humano forma parte de un todo. Y yo creo que la respuesta a esta cuestión no es sencilla, porque nosotros somos el fruto de muchos años de una vida, sí, de vivir dentro de un sistema que nos ha hecho ser lo que somos. Y como quiera que sea, somos también colaboradores, formamos parte de los que de alguna manera le hacemos mal también le hacemos daño al planeta, porque estamos en esta dinámica y no tenemos otro sistema. Este es el que hay. Yo estoy convencido de que la única manera, la única respuesta a esta pregunta y a otras está, ya lo decía Georgina, ¿verdad? Está dentro. Cualquier iniciativa exterior, cualquier movimiento exterior hacia afuera de defensa contra la violencia, contra las guerras, contra los plásticos, etcétera, no se puede realizar si no hay una convicción, si no está el corazón involucrado. Y entonces, por eso pienso que más que la razón es el corazón. Y por eso decía que debe haber una transformación, que es el corazón el que debe motivar a la razón y la razón informar al corazón para que se produzca un cambio. Pero es un camino, es un proceso largo. A veces corresponderá hacer para que haciendo nos convenzamos de que eso es valioso. Entonces es la acción la que nos lleva también a la transformación. Yo comencé ya hace muchos años haciendo cosas locas porque a mí me encanta la naturaleza. Yo quise ser misionero y estuve con una congregación religiosa y quise ir a África, pero en realidad yo me di cuenta de que lo que yo quería era ir a África, no ir a anunciar nada, porque a mí me encanta estar en el bosque, a mí me encanta quitarme los zapatos y sentir la tierra, a mí me encanta abrazar árboles y quedarme ahí abrazado de un árbol unos minutos. Para mí esa es una terapia que no la sustituyo por una hora con el respeto debido de una terapia en una oficina. Y esto ahí también se ha desarrollado mucho en los últimos días, la ecopsicología, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que mencionaba Georgina. Vayan, métanse en el bosque, silencio, no hablen, abracen árboles, ¿qué importa? A mí me han tratado de todo, ya me acostumbré. Mira ese loco, empezando por mis hijos al principio, ahora ya ellos lo hacen también. Quítense los zapatos y las medias, metan los pies en el río, en el agua, sientan el frío, pónganse en la pantaloneta, vayan al Cerro de la Muerte y se meten en un río para que sientan ese frío que penetra. Yo creo que eso, el sentir que esos elementos, que nosotros somos esos elementos, que hay una energía que fluye, es lo que nos va a transformar. Y si eso
se lo comunicamos a los demás o lo ven en nosotros, nuestros hijos, nuestros estudiantes. Yo creo que la transformación vendría por ahí, ¿no? Yo no le veo yo no veo otra solución. Ciertamente son importantes, es importante intentar hacer algo a nivel arriba, macro, y ojalá se dieran estos cambios. Pero si no cambiamos adentro, no va a haber cambio hacia afuera. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si Giovanni o Georgina quieren terminar aportando algo más o que se les quedara en el tintero, ¿verdad? No, más bien agradecerles Juan Carlos lo dijo muy bien, esa es la mejor forma. Hace un ratito dijo, tenemos que convencernos y yo no quedé muy convencido. Y ahora digo, tenemos que sentirlo y ahí sí. O sea, es cierto, al final es sentir. El sentimiento es lo que va a generar el cambio. Entonces hay que dejarse llevar y ir y sentir que realmente somos parte realmente del todo y bueno, y que tenemos una gran responsabilidad también de comunicarlo y de transmitirlo así a nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? A la gente cercana, a nuestro medio inmediato. Yo creo que, bueno, como humanista, y creo que los humanistas somos ecologistas porque no podríamos no serlo. Necesariamente, por lo menos el nuevo humanismo es así. Y es necesario que haya ese equilibrio y esa armonía entre todos los seres. Entonces, con eso me parece que me gustaría cerrar. Muchas gracias. Buenas noches. A ti. Georgina. Bueno, yo quisiera referirme un poquito a lo que dijo Federico de qué hacer con el ego, ¿verdad? Trabajar con el ego va a ser un trabajo de toda la vida. Ese es el camino, esa es la lucha, ¿verdad? Y yo creo que una de las formas es haciendo un poquito, digamos, con el permiso de Giovanni, la palabra, voy a decir violencia a uno mismo para tratar de quitar el ego, es abrirse a los demás, ¿verdad? Abrirse a trabajar, a que no nos dé que no nos dé pereza o que no nos dé miedo, yo solamente estoy con mis amiguitos del colegio, solamente mi familia. No, abrámonos a la comunidad, a conocer gente muy diferente, muy nueva. Eso es un reto grandísimo. Bueno, aquí está Fray Eric y él sabe, ¿verdad? Las luchas que hemos tenido en la comunidad porque hay de todo y gente que se opone y todo, pero si uno quiere realmente construir, hay que dejar un poquito atrás el ego, abrirse, dialogar, escuchar. Yo creo que eso es un valor tan importante que tenemos que aprender a escuchar, porque uno lo que quiere es escuchar lo que uno le conviene y le cuesta montones escuchar realmente al otro y ser empático. Entonces, solo experimentando, haciéndolo, embarrándose las manos, conociendo a la gente y tratando de provocar los cambios, y así uno puede tal vez dejar un poquito el ego por un lado, ¿verdad? Bueno, eso es. Muchísimas gracias por el espacio, he disfrutado muchísimo, gente valiosísima. Georgina, muchísimas gracias a usted y a ustedes, de verdad, a quienes nos han acompañado, Federico también por participar. Lamentablemente tuvimos este problema técnico al inicio, ¿verdad? Y se nos extendió. Yo creo que en tiempo no es tanto, pero por la hora vamos a ir cerrando. Este conversatorio lo vamos a subir al Facebook, ¿verdad? Bueno, más bien a YouTube para que lo vamos a enlazar por Facebook. Si quieren enterarse, el Facebook nuestro es facebook.com Observatorio de lo Religioso. Ahí de todo modo siempre estamos anunciando, aparte de compartiendo algunos materiales, anunciando las próximas actividades. Desde ya invitarles a una para el 8 de septiembre, que es sobre un poco, el título va a ser más específico, pero es más o menos el escenario político, los escenarios políticos y religión en la Costa Rica actual, ¿verdad? Ojalá que puedan acompañarnos.
Y bueno, ya Giovanni también les recordaba o invitaba a la marcha latinoamericana por la no violencia multiétnica y pluricultural. También veremos si desde el observatorio les podemos hacer ahí el enlace, ¿verdad? Y si no, nos siguen y ahí Gracias. compartimos información. Le agradezco a nombre del observatorio, ¿verdad? No solo a Arancha, que nos ha colaborado, que es nuestra asistente, sino también la participación de Georgina Jiménez, de la Asociación Belén Sostenible, a Giovanni Blanco, ¿verdad? De la Asociación Mundial de Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, y a Juan Carlos, académico de la escuela, por compartirnos estas experiencias, estas reflexiones y estos sentires, ¿verdad? Yo creo que, como digo, aquí no podemos encontrar las soluciones, pero por lo menos tratamos de motivarnos para empezar las conversaciones, ¿verdad? Y ojalá que nos encontremos en otros momentos para no solo conversar, sino sobre todo ver qué podemos ir apoyándonos y colaborándonos mutuamente para mejorar nuestro mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias a quienes nos puedan ver, ¿verdad? Diferido, porque lamentablemente no fue en directo. Y bueno, desde ya los esperamos para el 8 de septiembre. Muchas gracias y que tengan buena noche.